Vamos a ver. Cuando usted aprende la numerología bíblica en las Sagradas Escrituras, nada ni nadie lo va a estar aprontando a que usted haga decisiones y movimientos que usted entiende perfectamente que están dentro del plan y la voluntad del Creador. Claro, si usted no los logra entender, entonces usted va a hacer de una manera acelerada todo lo que los doctores le digan, aun cuando esto no sea la verdad para usted o cuando no sea lo mejor para usted también. Por eso es importante que nosotros podamos conocer en las Sagradas Escrituras los tiempos de Dios, las señales del Creador, pero también podamos aprender, mis amados, a conocer más de cerca a la persona de nuestro Padre Celestial. Hablé yo el viernes pasado sobre 4 de los números que son llamados en la Biblia, en la teología bíblica, son llamados los 4 números que hablan de la perfección. Y dije que muchos de estos números están trazados en la Biblia con un ejemplo bastante asombroso, y que dentro de estos números hay perfección diseñada del Creador para el mundo, diseñada del Creador para que pueda ser admirada, y hay una razón de sobra por qué el Creador se inclina para utilizar estos 4 números que hablan de la perfección. Uno de ellos habla de la perfección divina en su manifestación hacia su creación, hacia su mundo. El segundo número habla de su perfección espiritual, de su perfección dentro de su reino espiritual. Su reino espiritual no tiene conflicto, no tiene problemas. El problema existe entre el reino espiritual mezclado con el reino humano. Ahí es donde hay problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no concordamos, no estamos sintonizados a la par de la voluntad del Creador, o a veces la ignoramos, o a veces no la conocemos, o a veces no la entendemos. Y llega entonces un momento que nosotros, seres imperfectos, dentro del reino espiritual perfecto del Creador, todavía no logramos encajar porque no nos hemos logrado acomodar. ¿Por qué? La respuesta es simple. Nuestra vida se absorbe más por el reino humano y terrenal que por el reino espiritual. Invertimos más tiempo en el reino humano terrenal que en el reino espiritual. Entendemos más el reino humano terrenal que el reino espiritual. Y la gente quiere crecer más en el reino terrenal, en su trayectoria como humano, que en su reino espiritual como un creyente en el Señor Jesús. Así que cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos dando cuenta que este segundo número habla de la perfección espiritual dentro del reino de Dios. El tercer número habla de la perfección en el orden que Dios ha establecido, y que para nosotros es importante. Hablábamos este día, estábamos platicando con hermano Moisés y hablamos con Alfredo, mi yerno. Le digo, es curioso cómo se bombardean a veces los conceptos teológicos y doctrinales de las denominaciones, las religiones, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, hay desórdenes y la gente dice, no, si no hay desorden es que no se está moviendo el espíritu. Y entonces dice, no seas como los bautistas que están muertos, no levantan las manos. Y luego los bautistas dicen, no seas como los pentecostales, son unos locos sueltos en la iglesia. Entonces siempre hay esos extremos de peligro. Y se batalla para encontrar balances en la vida cristiana. O sea, una iglesia balanceada que tenga balances. O sea, que entienda los principios bíblicos, que no corra al extremo de la locura, pero que no corra al extremo de la actitud como si no estuviera ocurriendo nada y la presencia del Creador pasa desapercibida en la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de este número, hablamos de el orden que Dios ha establecido. Este número habla de la perfección en el orden de Dios en todo lo que Dios ha establecido. Y es por eso que vale la pena que nosotros conozcamos esto. El cuarto número habla de la perfección del gobierno. Y esto es importante, y de ahí que se han copiado muchos y muchos grupos religiosos y muchas sectas que tienen que ver justamente con la idea del cristianismo, pero en una manera propia, egoísta, personal y también convenenciera. Entonces, por eso vale la pena que nosotros podamos aprender a entender estos principios, porque nos va a ayudar mucho a entender por qué razón el Señor ha establecido todo esto y cómo es que se mueve Él en medio de lo que Él estableció. Él nunca se mueve en algo que Él no ha comenzado. Eso tiene que aprenderlo usted. Él nunca trabaja en algo donde Él no ha iniciado. El Creador no es el Padre Celestial no es el criado de los predicadores, no es el criado de los que oramos. Él no es el criado, el ayudante de los que creemos, no es, o de los que leemos la Biblia, ¿verdad? Como diciendo, yo a Dios lo traigo conmigo,
y lo traigo detrás de mí. Yo voy enfrente y yo le digo, apóyame en esto, ahora apóyame en esto, ahora apóyame en esto. Nuestro Creador no es así, mis amados. Nuestro Creador nunca va detrás de los creyentes como si fuera el criado de ellos. Nuestro Padre Celestial es el Todopoderoso. O Él gobierna y dirige nuestras vidas, o sencillamente Él no está en la vida de la persona que se llame creyente. Es así de sencillo, es así de celoso nuestro Padre Celestial. O se sienta en el trono de nuestros corazones y nos dirige, o bien está desde afuera porque no lo dejamos que Él dirija desde el trono de nuestros corazones nuestras propias vidas. Y es por eso que entonces logramos perder mucho avance, no logramos entender muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo, menos las que ocurren en el reino espiritual. Y en la palabra pues nos da sueño, no la leemos. ¿Para qué? No aprendemos. Pensamos que ser cristiano es orar, ir a la iglesia y portarte bien. That's it. Pero ser cristiano va mucho más allá, mis amados. En el camino de nuestro peregrinaje ante la presencia del Creador podemos disfrutar su relación, podemos deleitarnos, como dice la Biblia, en el Creador, podemos aprender de Él y podemos aprender a sentir como Él siente por la humanidad. Y podemos ser en su mano poderosa la ayuda que Él determina que Él quiere dar a alguien más. No es que Él necesite nuestra ayuda, es que Él nos permite que nosotros, en las manos de Él, seamos ayuda a alguien más. Una expresión, una extensión del amor de Dios manifestado a través de usted y de mí, si nosotros determinamos la obediencia. Y cuando el Creador dice, no, esta persona no me hace caso, esta persona no está dispuesta a sufrir por mí, no está dispuesta a hacer nada por mí, mejor no le digo nada, mejor se lo voy a decir a quien sí está dispuesto, él o ella, a hacer mi voluntad. Y es por eso que mucha gente a veces pasa toda su vida, nunca escuchó la voz del Creador, nunca supo que el Creador estaba llamando, nunca se imaginó que aun cuando dormía en la cama descansando la persona, el Señor le estaba hablando en sueños. No tampoco entendió ese lenguaje porque nunca lo leyó en la Biblia. Y aun cuando la Sagrada Escritura nos habla que es parte del lenguaje de Dios. Sueños y visiones, this is the part of the language of the Lord. Spiritual language that the Lord permit to send His divine messages to the believers. Él permite que estas cosas sean parte de su forma de trabajar con los seres humanos. Entonces, cuando vamos nosotros a la numerología bíblica y hacemos una detención para estudiar los únicos 4 números que aparecen en la Biblia, como los números que hablan de la perfección que el Creador estableció, no solamente en el mundo, pero la perfección que Él ha establecido a través de su persona expuesta hacia el mundo, esto nos da la oportunidad interesante de contemplar lo que el Señor tiene que decirnos al respecto. Ahí que entonces nosotros entendemos el ambiente y la vida del cielo, el ambiente y la vida de la iglesia en la tierra, el ambiente y el trabajo de Dios en el cielo, el ambiente y el trabajo de Dios sobre la tierra. Nada nos es oscuro, entendemos hasta donde el Señor nos lo permite. Claro, en base siempre a su palabra, y si la palabra de Dios nos da la oportunidad de ver, por ejemplo, la numerología bíblica, es asombrosa. ¿Por qué? Porque la numerología bíblica está diseñada desde el cielo, manifestada en el mundo, establecida en los cielos, manifestada en la tierra. Y cuando hablamos de estos 4 números, igualmente está manifestada y retenida, respaldada, formalizada, basada, fundamentada en los cielos y manifestada en el mundo. Cuando nosotros logramos entender esto, entonces logramos regocijarnos ante la presencia del Creador y darnos cuenta que hay una gran bendición que nosotros podemos aprender cada día si estamos dispuestos a aprender. Por ejemplo, el número primero que habla de la perfección divina, hemos mencionado, es el número 3. La semana pasada hablé de esa perfección asombrosa que está marcada en toda su creación y en toda la manifestación de su persona. La perfecta presencia del Creador manifestada hacia el mundo mismo. La Biblia dice, en 1 Juan 5, el verso 1 al 7, dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno y concuerdan los 3 en su testimonio, y dice, la Biblia encierra el mensaje tan sencillo: el que tiene este testimonio tiene vida eterna, el que no lo tiene, no tiene vida eterna. El perfecto testimonio de la manifestación del Creador. Ahora bien, cuando hablamos del segundo número, que es el 7, hablamos en una manera superficial, estamos hablando sobre lo que es la perfección del número 7. Cuando entremos a profundidad, porque nos hemos quedado en el número 6, pero estaremos estudiando a profundidad el número 7. Pero cuando hablamos desde el ángulo de la perfección del 7, hemos mencionado, mis amados, que el 7 está marcado en los cielos y en la tierra y en la iglesia también. La humanidad misma está marcada una secuencia de 7 días que marcan su semana, y eso no lo puede cambiar.
aún el ciclo de la vida de los seres humanos marcada por el número 7. Pero encontramos en la Sagrada Escritura cosas que son sumamente interesantes con referencia al número 7. Y voy a invitarles a abrir sus Biblias para que ustedes me acompañen dentro de esta buena aventura de la palabra del Señor. Y hablaremos brevemente del número 7 e iremos a los otros dos números que hablan de la perfección. El primero, número 3, habla de la perfección divina. El segundo, número 7, habla de la perfección espiritual. El número 10 habla de la perfección en el orden divino, en el orden establecido por el Creador. Y el número 12 habla de la perfección en el gobierno de Dios. ¿Ok? Perfección en el gobierno de Dios. Me asombra que inclusive el número 3 aparezca en las leyes institucionales del mundo entero en el que vivimos nosotros. ¿Ok? Voy a invitarles a abrir sus Biblias para que me acompañen y podamos juntos ver en la Sagrada Escritura estas verdades que son sumamente interesantes y que nos dan la oportunidad de aprender lo que Dios tiene para nosotros con referencia a estos detalles tan importantes, porque inclusive los judíos le llaman a los años que van pasando, les llaman años proféticos. Ok. El pasaje que vamos a dar lectura, para darnos un poco nada más de introducción sobre el número 7 más y poder nosotros seguir a los dos siguientes números que hablan de la perfección en el orden de Dios, y hablar también en el caso del número 12. Es asombroso lo que la Biblia enseña al respecto. Es sumamente interesante. Entonces, cuando hablamos nosotros del número 7, mis amados, hablamos del único número que está más veces repetido o más veces anunciado, más veces utilizado tanto en el cielo como en la tierra que ningún otro número. 287 veces se utiliza en toda la Biblia el número 7. Y hablamos entonces de números que sobresalen unos de otros por lo que el Creador se ha propuesto justamente para poder establecer perfección dentro de su reino espiritual, perfección espiritual para todos los que querramos de verdad aprender las cosas que el Señor tiene para nosotros. Voy a invitarles para que ustedes puedan abrir sus Biblias conmigo y de esta manera podamos contemplar. En capítulo número 6 de Efesios compartí yo con ustedes la semana pasada y ahí cerramos. Les dije yo a ustedes que en el reino espiritual, dentro de este número que se llama número 7 y que es titulado dentro de la Sagrada Escritura como el número de la perfección espiritual, aún la armadura del cristiano está marcada por el número 7, dije yo la semana pasada, y les dije yo a ustedes que cualquier creyente que no aprende a orar para que la armadura espiritual esté en su vida, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, tendrá graves problemas en la vida delante de la presencia del Creador. En el capítulo número 6 de Efesios, ¿cuántos de ustedes saben? Mira, voy a hacer una pregunta que es muy simple, pero que es muy peligrosa. Muy simple, pero peligrosa. ¿Cuántos de ustedes saben si los zodiacos son buenos o son malos? Voy a decirlo un poquito más completito. ¿Cuántos de ustedes saben si son buenos o son malos los signos del zodiaco? Me miran así como diciendo, ¿y este de qué monte salió? Efesios 6. Hasta los más estudiosos se quedan así, con las uñas clavadas en la banca. Cualquier cristiano que es maduro tiene una posición al respecto. Cualquier cristiano que ha leído la Biblia completita tiene una posición al respecto. Cualquier cristiano normal, sencillito, debería tener una posición al respecto. Capítulo 6 de Efesios, el versículo al cual voy a dirigirme, y usted va a escuchar, hasta la armadura espiritual está marcada por 7 elementos, por el número 7, que habla de la perfección espiritual en la armadura de Dios, para que usted y yo no tengamos que sufrir derrotas cuando nos toca enfrentarnos
a las batallas y a las luchas satánicas y diabólicas. Ahora, si por X razón en las batallas sufrimos golpes, sufrimos enfermedad, sufrimos reveses, sufrimos reacciones, sufrimos efectos, que me tocó ir a visitar un hogar y de repente salí bien enfermo, bien enferma, porque no llevabas la armadura espiritual, y atente a las consecuencias, porque entonces sufres el ataque espiritual que tus ojos carnales y aún tu oído carnal no vio. Sin embargo, tu cuerpo espiritual lo percibió y fue golpeado. Por sales enfermo, enferma de tal o cual hogar donde fuiste y que sentías que te ahorcaban, o bien saliste con una enfermedad que no tenías cuando fuiste a ese hogar. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Porque no llevaba la armadura espiritual, no llevaba la protección espiritual. ¿O acaso crees que el Señor diseñó esto nomás para dártelo de adorno, como quien se pone aretes, o un tatuaje, un peinado, vaselina, o hacerse los cabellos así, picudones? No, el Creador diseñó esto porque esto es para tu bien espiritual, para tu seguridad espiritual. Pero si tú dices, no, yo soy un campeón, soy una campeona, no necesito esto. Yo me arriesgo así, mira, abrazo limpio, a frente, vamos, frente descubierta, y me voy así. Y entonces cuando te pase lo que te pase y empiezas a experimentar que algunas veces has ido a un hogar o has ido a alguna zona a testificar o has ido a servir o has ido a ministrar y has salido como no te imaginabas que ibas a salir, bueno, ya tienes una respuesta. No llevabas la armadura espiritual y te dieron de golpes, o te dieron de ataque, o te atacaron, y tú no lo entiendes. Bueno, entiéndelo ya. A partir de ya, el enemigo de nuestras almas, él está buscando un momento que tú te descuides, un momento que yo me descuide, para atacar tu vida, para atacar mi vida, y eso no va a cambiar hasta el día que nos vayamos a la presencia del Señor. Si no lo tomas en serio, es tu problema, no es el problema de Dios. Si lo tomas en serio, te vas a proteger. Si no lo tomas en serio, te vas a tener que atener a las consecuencias, y después de muchos golpes quizás aprendas. Pero si no aprendes, te vas a morir y nunca vas a aprender que esos golpes satánicos y diabólicos que llegaron a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu, a tu hogar, los produjo el enemigo de nuestras almas, porque sencillamente no tomaste atención en lo que la Biblia dice con referencia a ponernos la armadura espiritual, porque tenemos batallas serias y verdaderas con fuerzas diabólicas que usan seres humanos y que desean nuestra destrucción. Si tú no tomas en serio eso, es tu problema. Si nunca lo has creído, es tu problema, pero cuando vengan las circunstancias, no será el problema de Dios, será también tu problema, del por qué te golpean, por qué te espantan, por qué te hacen que te aceleres, por qué te hacen que te empaniques, por qué te hacen que te levantes y hasta te da insomnio, te da miedo, no quieres ni dormirte. Bueno, ya sabes por qué. Si no haces algo, pues síguele así. Pero si tienes que marcar una diferencia para que tu cristianismo y tu vida con el Señor sea diferente y mejor y buena, bueno, comienza ya y aprende estas verdades, ¿ok? Capítulo 6 de Efesios. Número 7, perfección espiritual. Y el Creador ha marcado el número 7 en la perfección de la armadura espiritual para tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, y el mío también. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse en el Señor es fortalecerse en la oración, en la comunión con Él. Fortalecerse en el poder de su fuerza es fortalecerse en el poder y la presencia del Espíritu Santo. Vístanse de toda armadura de Dios. No dice, piénsenlo, es una opción, figúrenlo si lo necesitan, reflexionenlo si a lo mejor lo quieren pedir o no, si quieren llenar la forma, la aplicación sí o no. No, esta es la palabra, vístanse de toda armadura espiritual, está en el imperativo, está en el mandamiento, tienes que hacerlo, no es una opción. Es como la Biblia dice, ámense los unos a los otros. No es una opción, es un mandato. Y esta frase de la armadura espiritual también es un mandato. Vístanse de toda armadura de Dios. ¿Por qué y para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Estamos hablando ahora de los rangos que rigen el reino satánico, que son demonios que son príncipes, demonios que son poderosos, o sea, les llaman potestades, demonios que son gobernadores, o sea, que controlan barrios, controlan ciudades, controlan estados y ciudades y países. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note dónde ministran, dónde se mueven. En el mismo cielo, a una distancia del cielo, ahí vuelan y desde ahí tienen su gobierno de ataque contra usted y contra mí. Nos está explicando el Señor por qué razón es necesario utilizar esta armadura espiritual. Ahora sí comienza. Por lo tanto,
tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Por segunda vez vuelvo a decir, por lo tanto, o sea, porque les estamos explicando que hay una guerra, hay una batalla, hay una lucha espiritual, por eso tienen que tomar en serio, y entonces enséñense a tomar la armadura espiritual de Dios para que puedan resistir el día malo, el día en que vengan los ataques, las luchas, las pruebas, los momentos difíciles, y entonces, habiendo acabado todo, enséñense a permanecer firmes. Ahora sí, comienza el diseño de la armadura de Dios y las zonas donde ésta ocupa lugar en nuestras vidas. Número 1, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra firmes o la palabra firmeza es importante en el corazón del creyente. ¿Cuál es la primera cobertura? La verdad de Dios. Cuando hablamos de la verdad, es interesante ver cómo el Señor tiene para nosotros lo que aquí quiere decirnos. Voy a detenerme para que así puedan sentarse y lo sigan de cerca sentados. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Permítenos por medio de tu Santo y Divino Espíritu, Padre amado, aprender las verdades de tu palabra, y que al comprenderlas podamos entender por qué es necesario no solamente que la numerología sea comprendida dentro de nuestra capacidad y posibilidad de acuerdo a tu palabra, pero también que podamos, mi Padre amado, comprender lo que tú has establecido con el propósito de beneficiarnos y sobre todo de cuidarnos, defendernos, librándonos del mal. Sigue supliendo de tu mano poderosa, sigue supliendo con tu mano poderosa sanidad, protección, bendición, restauración, salvación para los que faltan de nuestra familia, provisión para cada necesidad que tenemos, espiritual, física, matrimonial, familiar, aún financiera y aún de carácter ministerial o congregacional. En tus manos te encomendamos nuestras vidas y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, mis hermanas. El primer elemento que presenta de los 7 que hablan de la perfección espiritual en la protección divina sobre nuestras vidas, sobre nuestro cuerpo, alma y espíritu, aparece la verdad. La verdad, dice la Escritura, que debe estar firme el creyente, el verso 14, este es el primer elemento de la armadura espiritual, y dice que tiene que estar firme la persona, tiene que enseñarse a estar firme, o sea, tiene que enseñarse a creer la verdad de Dios por encima de todo lo que sienta, escuche o vea. Estar firmes. Cuando habla la Sagrada Escritura, ceñidos a vuestros lomos con la verdad, la palabra lomos para nosotros, muchas de las veces, mis amados, para nosotros los hispanos, lomos son las espaldas, pero en realidad en el término bíblico no son las espaldas. Para que usted pueda darse cuenta cuáles son los lomos en la vida de los hombres y de las mujeres, ceñidos los lomos con la verdad, habla de colocar los lomos. En el término original bíblico no habla de las espaldas, no habla de las paletas, no habla de los hombros, no habla de los brazos ni de los antebrazos, o sea, las espaldas de los brazos, o sea, la parte trasera de los brazos. Los lomos de los cuales habla la Biblia en el griego original son las zonas centrales, que es el vientre, y aún, mis amados, las partes nobles del hombre y la mujer. Esos son los lomos. Y es asombroso ver en la Biblia cómo la Escritura nos presenta que la fuerza de un creyente radica ahí. Cuando la gente levanta algo, su mayor fuerza no la hace en los brazos, la hace en los lomos, en su intestino, pero también, mis amados, en sus partes nobles del hombre y la mujer. Cuando va a producir vida, lo mismo sucede. Cuando va a enfrentar una situación difícil de resistencia, tiene que aprender a mantener firmeza en sus lomos. Cuando la Biblia habla de los lomos es asombroso, porque no solamente habla de las zonas del vientre del hombre y la mujer, pero también de sus partes nobles. A mí me asombra mucho, le decía yo a unos varones cuando estábamos platicando, le digo, me asombra mucho, voy a decir esto que está fuera del contexto del tema que estoy abordando, pero para que usted tome una idea. En la Sagrada Escritura había un hombre que era muy famoso, hasta el día de hoy muy famoso, pero este hombre, por haberse metido sexualmente con muchas mujeres, tenía enfermedades en sus lomos, tenía enfermedades venéreas, enfermedades que habían sido producidas por actos sexuales. Y él describe una de las páginas de los Salmos muy asombrosos que hablan de su enfermedad. Y él mismo escribe, dice: Dios, me has abatido, de noche y de día tu mano se ha agravado sobre mí, me has debilitado todos mis lomos, estoy enfermo en mis lomos, no me puedo ni levantar. Señor, ten misericordia de mí. Y este hombre era David. Es el único personaje que aparece en toda la Biblia que tuvo enfermedades venéreas por meterse sexualmente con muchas mujeres.
Y le digo yo a la persona, y dice, ¿y tú de dónde sacas eso? Le digo, es que la Biblia lo enseña. O sea, si la gente normal le dice, no, ya leí el salmo. Y me aventé 5 salmos, hermano. ¿Y los entendiste? No entendió nada. Hay gente que dice, me voy a aventar 2, 3 salmos para dormir. Los salmos no son como las píldoras. La palabra de Dios no es para que te duermas, es para que vivas. No es para dormir. La voy a dejar abierta así para dormir como angelito. Nomás con que no sea angelito caído, ¿ah? Cuidado. Entonces la gente piensa que puede usar la Biblia como amuleto, ¿verdad? Como si fuese la lectura para dormir bien a gusto. No, la Biblia nunca se usa para eso. ¿Ok? Entonces cuando tú te das cuenta de todas estas cosas, piensas y reflexionas y todavía cuando el Señor te dice, cuídate de tus lomos, o sea, cuida las zonas donde está tu resistencia física y espiritual también. Cuídate. Ahora, es interesante, el primer elemento que el Señor ha marcado como una protección es esa. Me ha tocado conocer cristianos que ustedes no tienen una idea, se imaginan siquiera. Me tocó conocer muchos casos como no tienen una idea. Hay muchas cosas que yo no puedo contar aquí desde el púlpito, porque quizá temo a veces ser malinterpretado por la gente que no es muy madura, y a veces si doy carne de más y se la atora a alguien, me va a malinterpretar y va a decir cosas que yo no dije. Por eso a veces hay cosas que yo me guardo y quizá me las voy a llevar en la tumba, porque esas eran para mí a lo mejor. Si el Señor quiere que las saque un día, las voy a sacar y las voy a enseñar. Pero sí es importante para que usted tome una idea por qué razón el Creador dice, cíñete tú, la zona donde está tu fuerza y tus partes nobles, cíñete allí, porque el enemigo de nuestras almas ahí ataca. Me tocó conocer el caso de una mujer, doy un ejemplo para que tome una idea, ya cristiana de muchos años, pero hay gente que le da pena, lógico, le da pena de un momento a otro porque hay enfermedades que son dolorosas, son muy delicadas, son muy personales, son muy íntimas. Y conocí el caso porque mi esposa me dijo, esta hermana querida tiene ya 3 semanas batallando, tiene mucho derrame de sangre y ella es completamente joven, es una madre joven, es una madre sola. Y está sufriendo mucho. La dieron de alta al hospital porque no puede hacer nada. Le van a dar un tratamiento a ver si mejora, porque su vida corre riesgo. Está perdiendo mucha sangre constantemente y si por X razón pierde sangre, es más lógico, se puede morir. Entonces, algo que yo hice con mi esposa es, vamos a orar, vamos a hincarnos y a pedirle al Señor que nos enseñe qué podemos hacer al respecto y de qué se trata la batalla en la que está entrando nuestra hermana querida. Y entonces, hincados de rodillas, el Señor, el Espíritu Santo trajo una visión y una palabra a mi vida. Y la palabra que trajo el Espíritu Santo dijo, dile que revise su vida y que cierre la puerta que nunca ha querido cerrar. Que se arrepienta de su pecado y que renuncie a volver a practicar eso. Fue lo que me dijo el Espíritu Santo. Una vez que fuimos a ministrar esa noche, mi esposa y yo, a esta persona, eran como las 9 de la noche, y cuando ella estuvo diciéndonos de su sufrimiento, de su tristeza, de su dolor, de su enfermedad, yo le dije lo que el Señor me había dicho. Ella comenzó a llorar y entonces me dijo, ¿a qué se refiere, hermano? Bueno, voy a ser más directo, no quería ser tan directo, pero voy a tener que decir lo que el Señor también me dijo. Le dije, el Señor Jesús me dijo que usted tuvo relaciones sexuales con una persona satánica. Los demonios que habitaban en este individuo se han colocado en las partes nobles suyas y aunque su corazón sea de Cristo, las partes nobles y su vientre, los lomos donde el Señor quiere protegernos, sus lomos le pertenecen al enemigo de Dios. Por eso Él, al antojo de Él, cuantas veces quiera, le va a seguir haciendo eso que usted siente y eso que sufre. Cuando yo fui más directo así, lo que el Señor me dijo que le dijera, comenzó a llorar. Ya no era llanto de que sentía enfermedad. Era un llanto ahora de vergüenza. Y aquella mujer joven me dijo, es verdad, el Señor ¿por qué razón nunca lo recordé? Le dije, porque así es el enemigo. Cuando la gente no logra entender los principios de la palabra de Dios, la gente piensa, el Señor me abandonó, estoy enfermo o enferma, estoy pasando un momento de enfermedad, el Señor me abandonó, ya no sé qué hacer, yo creo que el Señor tiene planes de que yo me muera de esta enfermedad. En ocasiones puede ser que sí, en ocasiones no.
Por eso es importante que la gente tenga comunión con Cristo e ore, porque de esta manera van a tener la oportunidad de darse cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que puede esperar. Si el Señor le dice que arrecie la batalla, porque la victoria va a ser suya, entonces el Señor se lo va a decir. Pero si es algo de parte de Dios, entonces también se lo va a decir. Como el caso de Pablo: bástate mi gracia, Pablo, calmado, todo lo tengo bajo control, pero hay un plan, un propósito, te lo voy a decir nada más. Sencillamente el plan que tengo para ti, Pablo, durante estos 14 años de tu enfermedad es para que tu corazón no se ponga muy orgullosote y creas que tú puedes humillar a cualquier persona porque tienes revelaciones divinas. El Creador nunca pensó ni nunca ha intentado revelarle a la gente para que se crea mucho más espiritual que los demás. Nunca es ese propósito del Creador, nunca, jamás. Olvídelo si piensa que en medida que el Señor le da revelaciones, usted va a ser mucho más superior que los demás. Se equivoca. Lo único que va a crecer en usted y en mí va a ser la responsabilidad, porque crece la responsabilidad en medida que se nos brinda revelación. La Biblia establece: a quien se le ha confiado mucho, mucho se le demandará. Ustedes sí saben el texto y yo espero que no lo olviden jamás. Así que cuando ella comenzó a decir, dijo lo siguiente: verdad, no sé por qué razón nunca lo traje a la presencia del Creador para una vez por todas pedirle al Señor que me perdonara en esa área y decidirme jamás volver a participar en esa área, renunciar a volver a practicar y pedirle al Señor que cerrara toda puerta en mi vientre y también en mis partes nobles. Ella me dijo lo siguiente: dijo, hace años atrás mi esposo se fue y una persona me dijo que había un brujo en la ciudad que podía ayudarme a que mi esposo regresara, pero el problema grave es que el brujo me dijo que teníamos que hacer una ceremonia en el monte, yo desnudarme y dejarme violar por el brujo. Le dije, la Biblia establece en 1 Corintios 6, a partir del versículo número 12 en adelante, la Biblia establece que cualquier persona que se mete sexualmente con una agente satánica, los demonios que viven en esa persona, bíblicamente y espiritualmente, los demonios se transfieren a la vida de esta persona, se llame o no cristiana. Por eso la Biblia dice que cuando una persona que se llame cristiana sea una ramera, ese cristianito se vuelve prostituto igual que aquella mujer, y los demonios que estaban en aquella mujer ahora viven también dentro de ese individuo. De ahí que por eso le decimos a la gente que tenga cuidado, mayormente a los jóvenes, que cuando tienen 2, 3 aventuras sexuales, 3, 4, 5 aventuras sexuales, el hombre o la mujer, y cuando va a casarse, si no arregló ese asunto ante la presencia del Señor, va a tener muchos graves problemas inmediatamente que se case. ¿Por qué? Porque la muchacha que se casó con el muchacho que tuvo 5 aventuras y nunca las confesó, se ha casado con 6 individuos. O sea, uno, el marido de ella, y los 5 individuos son demonios que forman parte de su vida conyugal y matrimonial. Y eso no cambia. Son leyes espirituales dentro del reino de Dios. Y leyes espirituales dentro del reino de Satanás también. Por eso Satanás sabe que si nosotros no tenemos protección en nuestro vientre, en nuestras partes nobles, el enemigo nos convence de caer en pecados indebidos. Y es por eso que la gente entonces lamentablemente queda atrapada, porque no hubo una protección en esa zona. No se trata de hablar de protección para el sexo, se habla de una protección espiritual. Es diferente, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente queda atrapada inclusive en el alcohol, en las drogas, la pornografía? Los demonios llegan a formar parte de su vida. Y aunque por dentro de su corazón dice, yo quiero salir de esto, quiero ser buen cristiano, quiero ser buen papá, buen esposo, no puede. ¿Por qué no puede? La respuesta es simple. Los demonios que viven y que son dueños de sus sentimientos, de sus emociones y de las áreas de su vida que controlan los apetitos sexuales, esos demonios no quieren irse nunca de la vida de esa persona, hasta que la persona misma, como el hijo pródigo, reconozca su pecado, se arrodille y pida al Señor que lo limpie, lo perdone y lo cambie. Entonces cambiarán las cosas para esa persona. El problema más grave para esta querida hermana fue eso. Y cuando la Sagrada Escritura muestra que esto es una realidad, mis amados, no podemos tomar en juego lo que es la moralidad, ni mucho menos la protección dentro de lo que es la armadura espiritual. Vean conmigo para que usted se dé cuenta, 1 Corintios 6, porque eso es importante que ustedes lo vean y que forma parte justamente de nuestra protección en nuestro vientre. 1 Corintios capítulo número 6. Y luego añade de la siguiente manera. Mire lo que dice el versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, 1 Corintios 6, versículo 15, y los haré miembros de una ramera, o sea, de una prostituta. De ninguna manera, o sea, de ningún modo.
¿O no saben que el que se une con una ramera, ¿qué dice? Es un cuerpo con ella. Es un cuerpo. Es un cuerpo con ella. Ahora, sigue diciendo en este pasaje. Ok. Verso 16. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Sea cristiano o no lo sea, eso es lo que ocurre. Fuerzas diabólicas se transfieren por el pecado de inmoralidad sexual. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado, la fornicación es el pecado sexual con personas no casadas. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se da cuenta? O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes mismos, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, en los dos, los cuales son de Dios. Así que lo más interesante es que cuando alguien se une, según el verso 15, a una persona prostituta, automáticamente se vuelve uno con esa persona. Y donde quiera que se case, donde quiera que huya, ese uno o esa una va a seguir con esa persona. Eso no cambia nunca, hasta que la persona decide que el Señor rompa y limpie las zonas importantes de la vida de la persona. Una vez que esta hermana querida abrió su corazón, pidió perdón al Señor, y yo le dije con todo respeto, usted necesita entregar esa zona y renunciar para que nunca más vuelva a practicar brujería, ni ocultismo, ni satanismo con nadie, ni mucho menos que preste su cuerpo para sexo con alguien que no es su marido. Así que arrepiéntase y es el tiempo que el Señor tiene para usted. Abrió su corazón, doblegó su vida ante el Señor, lloró de vergüenza, pidió al Señor perdón y mire la bondad del Señor Jesús. Esa misma noche cesó el derrame de sangre y nunca más volvió a regresar. Qué lindo es el Señor Jesús. Me tocó tener a una persona hace aproximadamente unas 2 semanas atrás y me dice, pastor, mi marido desde San Antonio, dice, tiene 3 semanas esperando que llegara esta fecha, aunque sabíamos que era dolorosa porque mi papi lo acabamos de enterrar. Y dice, pero mi esposo quiere entregar su vida a Cristo, pero quiere que usted lo guíe a los pies de Cristo. Y me tocó conocerlo hace muchos años atrás, cuando me tocó ministrarle a él y a su esposa, justamente por un problema idéntico, donde lamentablemente él por celos había ido con una bruja y consagraron su vientre y sus partes nobles de su mujer para que ningún, como dicen los de Monterrey, para que ningún mondao se atreviera a tocarla sexualmente nunca, sino que fuerzas diabólicas la defendieran y mataran al individuo que quisiera tocarla sexualmente a ella, porque él era un marido celoso. O sea, no podía salir a la calle porque luego decía, mi mujer me traiciona, y mi mujer me traiciona. Dice, anda con el lechero, anda con el panadero, anda con el plomero, anda con el... Usted sabe. Entonces lo que él hizo para asegurarse, dijo, bueno, le pongo una protección. Y fue con una bruja y dijo, no, yo te puedo poner una protección especial de noche y de día. ¿Y dónde ocurre que se convierten los dos a cristianos? Pero el problema más grave, una vez que se convierten a cristianos, a ella le salieron más de 40 tumores en su vientre. Más de 40 tumores. Cuando me llaman a mí en el asunto, les dije lo mismo. Les dije, ustedes necesitan arrepentimiento. Esto que le está ocurriendo a su esposa de la noche a la mañana, sí, no es de Dios, es diabólico. ¿Algún tiempo ustedes se metieron con las fuerzas diabólicas? ¿Sí o no? No sean temerosos, o sea, que no les dé pena, que no les dé vergüenza. ¿Se metieron sí o no? No, pues que sí, ok. Vamos a arreglar el asunto. ¿Están dispuestos a que el Señor trate con ustedes y ustedes humillarse para que el Señor obre en sus vidas? No, pues que sí, ok. Vamos, es tiempo. Y abrió su corazón. Entonces le dije, ¿hay algún amuleto? ¿Hay algunas hierbas? ¿Hay algún perfume? ¿Hay algunas piedras? ¿Hay algún ídolo de bulto? ¿Hay perfumes? ¿Hay botellas que hayan enterrado en este terreno para formalizar ese pacto de protección diabólica en cuanto a su esposa, a su vientre y en cuanto a sus partes nobles? Dijo, sí, aquí. Y ahí estaba el driveway, imagínense, pues yo no sé cómo le va a hacer usted. Si ama a su esposa, va a traer un backhoe y va a tumbar ese blacktop, ese concreto, y saque ese mugrero, porque ese mugrero le da derecho legal a los demonios y el Señor no puede protegerlo ahí. ¿Por qué?
porque ellos tienen derecho legal porque usted se los dio. En el reino espiritual así funciona, mis amados. Así que ellos hicieron caso y gracias a Dios los 40 tumores se los llevó el demonio. No más con ella. Un día cuando esté por acá, porque va a estar muy pronto con ella, es la mamá de nuestro hermanito Oscar Pérez, va a estar por acá ya mero Oscar, primeramente Dios, de Houston por acá, va a estar echándose una vueltecita por acá ya mero en los próximos meses. Le voy a decir yo a ella que comparte este testimonio para que usted lo escuche, porque no son cuentos nada más así, hermanos. Ok, volvamos a Efesios 6, capítulo 6, mis amados. Cuando hablamos de esta armadura espiritual y hablamos del número 7, y hablamos de esta protección, que el 7 es el que marca, voy a dar lectura y luego regreso para explicarles un poco. Verso 14, ceñidos sus lomos con la verdad. Tiene que haber una firmeza en la moralidad y en la espiritualidad de la vida de un creyente basado en la verdad bíblica. Así que la verdad de Dios, la palabra de Dios, debe ser nuestra protección en nuestro vientre y en nuestras partes nobles, para que no caigamos en las fuerzas diabólicas, que te dicen, échate una cervecita, échate un cigarrito, échate un churrito del diablo, por cierto. La gente tiene que aprender a decir no. ¿Por qué? Porque si le dices sí, el diablo te cae encima. Cuando la Biblia dice en la oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentación, el original griego no dice no nos metas en tentación. El original griego dice no nos dejes caer en las manos del diablo, porque el diablo cuando te pesca no te va a querer soltar nunca, al menos que el Señor se meta y entonces te libere, menos no. Ahora bien, el segundo elemento de la armadura espiritual, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la que cubre el pecho, la zona aquí frontal, donde están nuestros pulmones, donde está nuestro corazón, donde se encuentra, mis amados, la vía respiratoria, y donde se encuentra el funcionamiento justamente de la distribución de nuestra sangre. Esta es parte importante. El segundo elemento es eso, lo que es la coraza de justicia. Esta coraza de justicia, mis amados, es la justicia de Cristo cubriéndonos a nosotros, porque el diablo muchas veces va a decir, ay, si tú eres muy santo, mira nomás, echas mentiras, mira, ni siquiera oras, te levantas y eres un burro sin mecate, te vas a la calle. Un burro es más educado que tú. Ya no lo que te falta es rebuznar. No se crea, eso no, es agregado. El Señor nunca le va a decir eso, pero sí le va a decir, tienes que aprender. Así que la segunda es la coraza de justicia. Aunque el enemigo de nuestras almas venga a acusarnos, escuche con mucho cuidado. Usted, con todas sus imperfecciones y yo con todos mis defectos, lo que nos cubre y nos hace justos es la sangre preciosa de Cristo y su sacrificio derramado en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos hace justicia ante la presencia del Creador. Y eso no va a cambiar, mis amados. No cambia jamás. Mire, véalo conmigo en 1 Corintios capítulo 1. Véalo conmigo para que se dé cuenta de esto. Por eso a veces la gente dice, esos cristianos se creen muy santurrones. No nos creemos santurrones, que somos santos. Y estamos cubiertos con la justicia de Cristo. No estamos cubiertos con las buenas obras de que te vas a portar bien para ir al cielo, no, porque cuando la gente se porta bien, no va al cielo. La gente que se porta bien, lo que hace es ganar nada más renombre. Pero déjeme decir una cosa, que la gente que quiere al cielo tiene que entregarse a Cristo, menos no hay cielo. El capítulo 1 de 1 Corintios, capítulo 1, versículo número 28, vamos del 27 en adelante. Sino que lo necio del mundo escogió Dios a nosotros, para avergonzar a los sabios, a los del mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios a nosotros, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a nosotros. Y lo que no es a nosotros, no éramos nada ni nadie, para deshacer lo que es. Lo que a veces se cree que es algo bueno, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Note, todos igualitos, nadie se cree más, nadie se cree menos, nadie es más superior, aquí nadie es el mandamás se llama Jesucristo. El versículo 30 dice, más por él, que es Cristo, por Dios, más por el Padre Celestial, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mire lo que nos ha sido hecho Jesús en nosotros, nos ha sido hecho sabiduría, y ahí aparece justificación. Es un decreto divino donde dice el Creador, sin pecado y sin mancha yo te miro. Tú mirarás tus imperfecciones, pero dice el Señor, yo miro las justicias de mi Hijo en tu vida. Pues soy una cucaracha inmunda, fumigada, Señor, sálvame. No, usted no ni es cucaracha ni es fumigada. Es una persona cristiana que aunque tenga defectos como yo los tengo, aunque tenga imperfección como yo los tengo, sin embargo las justicias de Cristo le dan acceso a usted a tener una herencia en los cielos. Esa es la bella experiencia de tener la justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito,
El que se gloría, pues gloríese en el Señor. El que quiera presumir algo, presuma, pero presuma lo que Cristo es en su vida. Entonces, cuando nosotros vamos a esta porción, hay gente que dice, no, es que el diablo ya me trae. Y es que conocí un caso de un chamaco que cada rato decía, y el diablo me trae, y ya me trae el diablo. Y le dije, ¿y cuándo te va a traer Cristo a ti? Tú desde que te convertiste el diablo te trae. Oye, ya arrepiéntete, no juegues, no estés jugando con tu sangre, ni que hoy sí eres cristiano y mañana no, arrepiéntete ya, porque con Dios nunca vas a poder jugar, pero tú estás jugando con tu propia vida. Es que no, es que el diablo es tremendo, pero es más tremendo Cristo, déjalo que sea el dueño de tu vida y verás. No, pero que el diablo te ataca, pero el Señor te defiende. No, pero que el diablo te oprime, pero el Señor te liberta. ¿Qué tú crees más en el diablo que en Cristo o qué? ¿O eres diabólico cristiano? Claro que la gente dice, no soy. En una ocasión había un señor ahí, vecino de nosotros, un viejito, caminaba así el viejito, ¿verdad? Estaba viejito, ¿no? Porque tenía este pie malito. A lo mejor ustedes lo conocieron, trabajaba con el Federal Petroleum. La compañía del Federal Petroleum iba y le llenaba los tanques de gas a la gente. Y le decían sabitas. Pero era muy mal hablado. Y cada vez que llegaba ahí con la viejita de la vecina de nosotros, la que nos habló de Cristo, a nosotros, a mi esposa y a mí, él le decía, no me hable, doña Concha. Le decíamos nosotros con amor Conchita, que era una viejita de casi 80. Y dice, no me hable, señora Concha, no me hable del evangelio, que yo soy católico, apostólico y romano. Y la viejita decía, deténgase de ahí, usted no es ni católico, ni apostólico, ni romano. Usted es católico, apostólico, diabólico. Arrepiéntase. Y se iba. Pero esta viejita lo detenía y le decía, usted es diabólico. Él sí, así le decía la verdad, Yo no sé qué, así, amorosamente, en el amor del Señor, satánico, arrepiéntete. Imagínese la que le va a traer a usted el problema, ¿no? Ok. Vea con mucho cuidado, mis amados, que la coraza de justicia, porque muchas veces los cristianos, cuando hablamos de la coraza de justicia, hablamos de la zona frontal, donde las emociones fluyen y donde a veces el enemigo de nuestras almas nos confunde, y es por eso que a veces la gente cae en depresión, en tristeza, en autoacusaciones y en autocondenaciones, porque la gente no se da el valor que debería darse de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y es por eso que el enemigo le termina diciendo todo su pasado, trayéndoselo al presente. Y el creyente entonces se deprime en el tiempo presente porque el enemigo lo está atacando. Mira dónde eras tú, y mira, eras un borracho, un mentiroso, tú eras una persona que no valías nada, eras una persona maldicienta, eres una persona. Entonces, y el enemigo ataca. Y si la persona no logra entender que aunque eso fue y ahora ya no lo es porque la justicia de Cristo le cubre, la persona va a caer en una depresión. Yo recuerdo una ocasión que había un cristiano, estaba en su sala sentado, con su piernita cruzada la piernita, y estaba sentado. De repente sintió una perturbación maligna, o sea, una mirada muy fuerte, muy pesada. Abrió sus ojos y era un demonio sentado en el otro sofá. Y el demonio empezó a decirle, tú eres esto, tú eres lo otro. Y él lo dejó que hablara. Él se levantó y dijo, mira, tú me recuerdas mi pasado, y déjame decirte una cosa, dice, mi pasado todo está cubierto por la sangre de Cristo, pero yo te voy a recordar a ti tu futuro. Te espera un lago de fuego y de azufre, un tormento eterno, de día y de noche, se crujen los dientes, y ¡shum! El demonio se fue. No le gustó que le dijeran su futuro. ¿Se da cuenta? Porque a veces el enemigo empieza a atacarnos así, y la gente, sí, es verdad, no valgo nada. Y el Señor no te oye, sí, es verdad, no me oye. Nadie te quiere, sí, nadie me quiere. Y nadie te habla, sí, nadie me habla. Oye, levántate. Tú no dependes de quién te llame, si no te llama, si te visita o no te visita. Tú dependes de Cristo. Él es el amor de tu vida. Deja que el Señor haga la obra completa, porque después somos un manojo de sentimientos, y sentimientos amargados, porque la verdad llega un momento que cuando nosotros no tenemos la coraza de justicia, por cualquier cosa nos sentimos. Yo recuerdo que me tocó hace años atrás invitar a un hermanito que él toca acordeón, compositor de cantos, pero él está cieguito, hermano. Y él compuso un canto que decía, los cristianos de hoy en día parecen terrón de azúcar, y le decía, ta, 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 del acordeón, ¿verdad? Nada más vienen las pruebas y volverse atrás les gusta, ta, 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 ta. Que eran como el azúcar, que nomás les llegaba la agüita y ¡shum! Se derritían. Y decía, hermano, cada vez que canto este canto, dice, me corren todas las iglesias. Le dije, aquí no lo van a correr. Y si lo corren, me corren a mí también. Cántela. Y la cantó. Porque llega un momento, mis amados, que cuando nosotros le seguimos la corriente al enemigo, el enemigo, por nosotros no tener la coraza de justicia, por todo nos creemos. Oye, que aquel anda diciendo esto, así, me las va a pagar. Oye, que aquel, también me las va a pagar. Déjame la apunto para que no se me olvide. Me las va a pagar. Y entonces la gente se deja involucrar por emociones negativas, ¿verdad? Y comienza a hacer una lista negra de contra quiénes la va a traer.
Y llega ese problema grave porque la gente no tiene una identidad, no tiene una posición bíblica. ¿Y sabes qué? Si a mi Salvador le hicieron eso, ¿cuánto más a mí? Si a él le dijeron endemoniado, satánico, al Señor Jesucristo, demonio tienes y todo eso, pues ¿qué me van a decir a mí? Demonio chiquito, demonio rastrero, ¿verdad? Y de todos, me puede decir un montón, como lo hace la señora esta Paquita, la del barrio, dice, me estás oyendo, y hasta ahí me quedo, ¿verdad? Porque llega un momento en que la gente le pone apodos a cristianos. Y los cristianos, lógico, los cristianos tenemos que tener una convicción. O sea, tú sabes quién eres porque la mano del Señor te ha tomado. Tú no eres lo que la gente dice de afuera. Aunque digan cosas bonitas, la estrellita cristiana, Este estrellita cristiana, mira, este se cree el artista del pueblo de Dios. Digan lo que digan ustedes, una persona cristiana, bajo la cubierta de la sangre de Cristo, bajo la justicia de Cristo, usted no es nada más ni nada menos que un hijo, una hija de Dios, dado a que el Señor le ha tomado en sus manos. Es que cuando nosotros tenemos la coraza de justicia, no nos dejamos gobernar ni atacar por nada. Todo lo que allá chiflen, ladren o ataquen, hermanos, el Señor se encarga de eso. El Señor se encarga de eso. Yo estaba asombrado por unas cosas que le estaba yo contando a Alfredo, de una persona que estaba planificando un daño contra mi vida. Y lamentablemente ya no lo contamos aquí entre nosotros. Es doloroso cuando a veces esas cosas pasan, ¿no? Voy a matar ese cacho de bigote llamado Panchito, lo voy a matar, yo me lo he hecho. ¿Creen que es un taco ese del Stripes, hermano? Me lo voy a echar así, con salsa. Cuidado cuando la gente a veces piensa mal de otros, El tercer elemento de la armadura espiritual, calzado los pies con el apresto del evangelio. O sea, estar siempre disponibles para compartir el evangelio en una actitud de paz, de amor, no de pleito. No agarrar a bibliazos, no a la gente. Que le voy a decir con un par de cachetadas bíblicas, ¿verdad? O te arrepientes o te arrepientes. Yo recuerdo que decía el hermano Memo, que en paz descanse el hermano, en la presencia del Señor está un pastor, y él decía que invitaron un día a un predicador que tenía una Biblia de esas de las que dan cuando alguien se casa, unas Biblias grandotas así, grandotas. ¿Verdad que sí? Sí se acuerdan de esas grandotas, ¿verdad? Que por cierto, se las daban y las leían, nomás las dejaban así en la sala, ¿verdad? Que estaban bien pesadas. Las grandotas las Biblias. Y el predicador traía una Biblia como esa. Y le decía, cada vez que lo invitaban a predicar, dice el hermano, que tenían que poner un púlpito que resistiera, porque cualquier púlpito se quedaba así tambaleando, porque la Biblia era gruesa así, grande así la Biblia. Así que cuando abría la Biblia, se tambaleaba el púlpito. Y dice el hermano, y él predicaba mensajes muy duros. Un día predicó un mensaje que dijo, los estreñidos de la iglesia. Y le dije a Alfredo, mira, y se lo presenté a Alfredo. Le dije, mira, este predicador es muy radical. Este predicador es muy particular, diferente a muchos predicadores. Me hizo que me pusiera rojo yo de pena y de vergüenza por la forma en que él habla. Dice esos cristianos, y trajo un sermón que se llamaba Los estreñidos de la iglesia. Y dijo, hermano, los veo constipados. Dijo, están como los que van al toilet, se sientan y nunca hacen nada. Así en la iglesia, se sientan y nunca hacen nada. Y cuando fue para Hart Hill, él predicó un mensaje que se llamaba, hermanos, y leyó el pasaje y dijo, el mensaje se llama, el que le quede el saco que se lo ponga. Y dice el hermano Memo, dice, todos salimos trajeados. Qué interesante es contemplar esto, hermanos, El evangelio de paz disponible siempre en nuestros pies para compartir el evangelio con alguien más. Esa es la cuarta importante elemento de la armadura espiritual. El cuarto aparece en el versículo 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe con que podáis apagar, no dice unos cuantos, sino todos los dardos de fuego del maligno. Significa para poder contrarrestar y neutralizar todos los ataques diabólicos. No unos sí y unos no, sino todos. El escudo de la fe es justamente la expresión de fe que los labios del creyente expresan, confiesan y declaran mientras están en una lucha, en una prueba, en una necesidad, y hay lucha frontal contra su vida. No puede quedarse callada la persona solo diciendo en la mente, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo. No, tiene que abrir sus labios, tiene que aprender a confesar en el nombre del Señor Jesucristo, victoria para su vida. No sé cuántos de ustedes pusieron atención, pero a veces yo lo hago así para que ustedes aprendan. Hay gente que dice, no, que le digo a Pedro para que Juan se dé cuenta. No, yo se lo estoy diciendo a usted para que usted se enseñe cómo trabajar
con personas que tienen necesidad. ¿Cuántos de ustedes notaron lo que yo hice el miércoles aquí con aquella hermanita que venía hecha un manojo de pánico, de nervio? ¿Notaron lo que hice? ¿Qué hice? Se paró ahí enfrente. Que repitiera, exacto, que se enseñara a confesar. ¿Por qué cree que Jesús nuestro Salvador siempre le preguntaba a la gente, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. ¿Y tú crees que yo puedo hacerlo? Sí, a ver, dímelo. No, yo creo que tú, Señor, ok. Entonces, eres candidato, menos no. Si la gente se sienta así, nomás así como si fuera, vamos a decir, se va a sentar como si fuera un momento de yoga. No, póngala a orar, porque eso es una liberación buena para su propia vida. En una ocasión estuvimos nosotros en Río Bravo, estábamos en la plaza pública Río Bravo, y estaban varias de las hermanitas, algunas ya de Río Bravo, otras que ya no están aquí con nosotros, pero había un grupo como unas 15 o 17 hermanitas, y estaban en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, grita así bien duro, y una señora decía, ¡ay, ay! Y yo estaba ministrando a otro grupo de gente, y miraba y decía, ¿por qué están haciendo la hermana? La están atormentando a esta pobre mujer. Y empecé a llorar por las personas, para guiarlas a los pies de Cristo. Y acá la mujer y gritaba y de repente se carcajeaba y volvía a gritar, se agarraba los cabellos y las hermanitas duro y macizo, te reprendo y en el nombre de Jesús, fuera y fuera y fuera. Como una media hora, como unos 35 minutos. Y les dije a las hermanas, acabé de ministrar y les dije a las hermanas, aprendan lo que voy a hacer. Maestros en la vida hay muchos, pero hay otros que no les van a enseñar. Aprendan, por favor. Mujer, la agarré en las manos, lo mismo que hice aquí el miércoles, lo mismo que hice con aquella mujer. Una vez que la dirigí para que abriera su corazón para Cristo y dirigimos su problema y su necesidad entre las manos del Señor, se aquietó. 35 minutos ustedes grite y nunca hicieron nada. Yo hice 2 minutos y el Señor obró en su vida. ¿Cómo es que la gente puede tener victoria más rápido usando la estrategia que el Señor ha dejado en su palabra? Una vez que usted sabe quién es usted en la mano del Señor, no tiene que gritar, no tiene que agarrarse a golpetazos con nadie. En el nombre de Jesús, yo tengo amigos que son violentos, amigos pastores, agarran al cristiano, al endemoniado y se le suben encima y lo agarran a cachetadas. En el nombre de Jesús te vas a salir, demonio. Y le ponen la Biblia casi ahogándole las narices. Y en el nombre de Jesús te vas, imagínese. Y yo le digo bueno, ¿y por qué lo haces? ¿Tienes miedo? ¿Qué? Y luego traen 3, 4, 5 ayudantes. Y agarren las manos, agarren los pies, agárrenlo. Y aquel se deja caer y luego si está un poquito bendecido y se le cae, le saca el aire al pobre. ¿Verdad? Entonces llega un momento, ¿se da cuenta? Llega un momento que la persona no sabe utilizar la autoridad que el Señor ya le ha dado a ese creyente, hombre o mujer. Si ya te dio una autoridad, no es de mentiras, es de veras. Y los demonios la van a respetar. Pero tú tienes que utilizarla, o sea, tú tienes que entenderla y creerla. De lo contrario, no vas a saber utilizarla. La armadura espiritual es para lo mismo, para entrar en el combate de las fuerzas diabólicas y ganarle a las fuerzas del mal. Así que el escudo de la fe es importante porque se usa con la confesión cada día. Que el enemigo te tira un dardo, tienes pruebas, dificultades, te vas a morir. Sacas el escudo de la fe y dices, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues que estás solo y no. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero tú estás defendiéndote con el escudo de la fe. Si no lo haces, y si piensas que nada más la oración del pastor te va a ayudar, mi hermano, mi hermana, imagínate, el día que el pastor no esté ahí cerca de ti, te van a hacer barbacoa. Cuidado. Note lo que sigue diciendo. Encontramos ya por lo menos cuatro elementos de lo que son la armadura espiritual. El quinto es el yelmo de la salvación. El sexto, la espada del Espíritu. Y el séptimo, el verso 18, la oración. Y esta oración es una oración cualquiera. No es una oración cualquiera, es una oración espiritual. Y esta oración tiene que ver justamente unida al Espíritu Santo. Así que cuando nosotros tomamos estos 7 elementos de la armadura espiritual, orando al Señor Jesús, que coloque su armadura espiritual sobre nuestro cuerpo, alma y espíritu. El yelmo de la salvación, como ustedes pueden ver, el yelmo de la salvación es el casco para que el enemigo de nuestras almas no penetre nuestros pensamientos, no penetre en ningún momento la zona donde hay fragilidad. Hay varias cosas que es importante mencionar. Hay tres áreas que el enemigo sabe que son muy débiles en la vida de los humanos. Él lo sabe y también Dios lo sabe. Por eso Él proveyó en la armadura espiritual un casco de protección, como lo usan los futbolistas, los beisbolistas también lo usan.
Y lo usan también quizás los motociclistas, lo usan los de los carros, lo usan también en el caso de los que van en las bicicletas, cascos de protección. ¿Por qué tienen que proteger su cabeza? ¿Por qué Dios proveyó una protección espiritual sobre nuestro cerebro, sobre nuestros pensamientos? ¿Por qué? Porque Él sabe que el enemigo de nuestras almas es muy astuto para sembrar pensamientos malos y de un momento a otro generar problemas graves y serios. Por eso es importante que el creyente se enseñe a estar protegido en esa área. De lo contrario, el enemigo te va a arruinar, te va a hacer pedazos. El sexto, que es el versículo 17, la espada del Espíritu. A veces la gente dice, yo aquí tengo la Biblia, esta es la espada del cristiano. No, la Biblia no es la espada del cristiano, es la espada del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Es diferente. Es la espada que el Espíritu Santo utiliza para que el creyente esté armado para contrarrestar las fuerzas diabólicas. La manera en que Cristo derrotó a Satanás en la tentación fue utilizando la palabra de Dios justamente para neutralizar los engaños satánicos y diabólicos. Y el verso 18, que es el séptimo elemento de la armadura espiritual, es la oración espiritual, o sea, la oración unida al Espíritu, como aparece en mayúscula, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a esta presentación de lo que es la armadura espiritual y le pedimos al Señor que la ponga, recuerdo leí un libro hace años, muchos años atrás, leí el libro de una hermanita en Cristo que había ganado más de 1000 satánicos para Cristo. Así que el capítulo satánico en California habían determinado matarla a ella. Como ella era doctora y salía en las horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, tenía que ir al estacionamiento. Así que cuando ella salió, la abordaron 8 hombres grandotes, musculosos. La abordaron. Y cuando ella fue para abrir el carro, porque el enemigo de nuestras almas es experto para hacer que los carros se descompongan, para hacer que las llaves no entren a la zona de abrir el carro, es experto para que no funcione una electricidad, no funcione algo, es experto. El enemigo de nuestras almas es un viejo engañador, más de lo que usted se imagina. Así que cuando ella intentó abrir la puerta, no pudo, aquellos fortachones vinieron y dijeron con carcajadas burlantes, dijeron, a nuestro amo le va a dar mucho gusto que te hagamos pedazos y que nos bebamos tu sangre en el altar. Cuando ella se dio cuenta que eran satánicos y venían para matarla, mire lo que ella hizo. Ella lo que dijo fue lo siguiente: bueno, si ustedes vienen contra mí, creo que tendré para todos ustedes. Y entonces dijo, en el nombre de Jesús, me pongo la armadura espiritual, tomo la espada del Espíritu y estoy lista para combatirlos a todos ustedes. Acérquense, ¿cuál es el primero? Cuando ella hizo eso, sus ojos carnales no miraban nada. Confesó, porque la armadura espiritual no es un juego, no es un adorno imaginario, es un adorno real y verdadero, porque Dios no miente y lo preparó y lo diseñó para tu protección y tu seguridad. Si no lo crees es tu problema. Si lo crees, que bueno, lo vas a orar y le vas a pedir al Señor que te proteja. Y vas a usar la armadura espiritual todos los días, no nomás así de vez en cuando sientas que hay problemas, no, todos los días. Así que esa hermana querida dijo, y tomando yo la espada del Espíritu, voy a descabezarme el primero que ustedes quieran acercarse. Vamos, yo estoy lista. Y cuando hizo eso ella en movimiento, en el nombre de Jesús me pongo toda la armadura espiritual y estoy lista para la batalla. Cuando hizo esto ella, se detuvieron todos. Y uno de ellos, fortachón, como que era el que hablaba más y era el líder de ellos, dijo lo siguiente: preciosa, no creo que sepas usar eso. Dice ella, yo no miré nada. ¿Qué miraron ellos? ¿De qué tamaño miraron la espada? ¿Qué es lo que estaban viendo en ella? Y entonces ella dijo, bueno, si tú, fortachón, eres el primero que quieres probar si sé o no sé usarla, acércate y tú vas a saber si sé usar la espada del Espíritu. Vamos, ¿quieres ser el primero? Te espero, vamos. Y si los 8 quieren ser, vénganse, ya estoy lista. Y entonces ella empezó a acercarse y les hacía así, como diciendo, ahora sí, toritos, vénganse. Y los grandotes empezaron a hacer para atrás. Tuvieron miedo. Dijo el que había tomado la primera palabra, dijo, nena, ya te observaremos en la otra y seguro que no vas a traer eso. Y en la otra sí te vamos a capturar. Y se fueron. El Señor no mandó ángeles. El Señor Jesús no apareció en persona. Pero cuando ella misma invocó la armadura espiritual para poder ponérsela y entrar en la batalla, estos satánicos tuvieron miedo. ¿Qué miraron? Dice ella, nunca me dijeron porque no sé quiénes eran.
¿Pero qué miraron? ¿A qué le tuvieron miedo? No sé, porque yo con mis ojos carnales no miraba nada. Pero mi confesión estaba en lo que Dios había establecido en su palabra, su armadura espiritual sobre mí. O sí, éntrenle. Tengo para todos, tengo de chicharrón, de fajitas, de chorizo con huevo, tengo de todo, así véngase. ¿Se da cuenta? El creyente tiene que aprender a echar mano de esto. Y el número 7 está marcado en la perfección espiritual sobre los elementos de la armadura espiritual. Casualidad, no son casualidades. El Creador sabe perfectamente utilizar sus números y sus elementos también que hablan de una perfección espiritual para el bien de nosotros, mis amados. Amados, voy a terminar. No les hablé ni del 10 ni del 12. Pero lo bueno es que ustedes tienen Biblia y pueden leerlos. ¿Verdad que sí? ¿Qué se suponen ustedes antes de cerrar yo? Antes de ir a la oración final. ¿Qué se imaginan ustedes con el número 10 y el número 12? Dije que el número 10 habla de la perfección en el orden de Dios. ¿Algún pasaje que ustedes recuerden que habla del número 10? Los 10 mandamientos, el orden espiritual de Dios. ¿Alguna otra área que ustedes recuerden que hay un número 10 atravesado en la Biblia? ¿Las 10 qué, perdón? Las 10 plagas de Egipto. ¿Alguna otra área que ustedes recuerden números? Porque nosotros, acuérdense que les dimos, ¿se acuerdan que les dimos guías? No, hermano Panchita, esas ya se fueron en la bolsa de la basura. Les dimos guías, ¿se acuerdan que les dimos guías? Bueno, para que tomaran un pormenor de las numerologías. ¿Verdad que la Biblia habla de 10 vírgenes? 10 leprosos. Es asombroso. Y del 12, cuando piensan en el 12, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Los 12 qué? Los 12 apóstoles, sí. 12 tribus, exacto. Increíble, cuando lleguemos a esa zona, nada más les comento así, nada más. La pregunta que hice al principio, se la voy a dejar de tarea y luego me la contestan el próximo viernes. Si es que estamos al aire libre, allá no la voy a hacer porque allá es otro asunto. Pero si es que estamos aquí, les voy a hacer la pregunta de vuelta. ¿Es bueno o es malo el signo zodiacal? No me la contesten ahora, léanlo, estudien la Biblia, No vayan a ir a comprar ahí una revista de los horóscopos para ir a ver qué me dice el horóscopo. No se trata de eso, ¿verdad? Porque entonces no diciendo, el pastor dijo que fuéramos a estudiar los horóscopos. Voy a ir a ver qué me dice el horóscopo mío todo el año. Y luego donde diga, te vas a morir la próxima semana. Imagínate. ¿Se da cuenta? Así que vale la pena que nosotros tengamos entonces en consideración que estudiar la palabra de Dios es correcto, es bueno. Pero el número 12, que habla del gobierno, perfección en el gobierno de Dios, es asombroso, mis amados. Cómo el 12 está, utilizado de una manera asombrosa en los cielos y en la tierra también. Nada más para que tome usted una idea, fíjese nada más para que tome una idea. La ciudad donde usted y yo vamos a vivir en el reino de los cielos tiene 12 puertas, tiene 12 cimientos, tiene 12 perlas. Asombroso, ¿verdad? Y en la Sagrada Escritura encontramos que este número 12 está empapado en la ciudad que va a ser nuestra futura casa en el reino de los cielos. El número 12. Asombroso lo que el Señor tiene para nosotros. Asombroso. El gobierno de Dios en el reino espiritual está marcado también por el 12. Los que son el tribunal de Dios en el reino de los cielos son 2 veces 12. O sea, 12 por 2, ¿cuántos son? 24 ancianos. 12 por 2, 24 ancianos. Asombroso. Pero es interesante verlo como el Señor lo presenta en su palabra. Así que cuando lleguemos a esa zona se va a dar cuenta. Y entonces hablaré un poquito lo que nunca he hablado con referencia al zodiaco. Usted ni se imagina lo que va a aprender allí con base en la Biblia, claro. Porque eso es importante que usted nunca olvide. Toda enseñanza tiene que ser inspirada en la palabra de Dios y traída desde la palabra de Dios. Y se va a dar cuenta de cosas muy asombrosas y de ahí del porqué de mucha gente en el pasado. ¿Cuántos de ustedes la gente sabía que inclusive para tener hijos querían tener los hijos en la luna nueva o en la luna llena? Cuando sembraban en la luna nueva o en la luna llena. ¿Por qué razón sembraban y por qué razón trataban y por qué razón negociaban en eso? Bueno, tiene mucho que ver con lo que voy a estar enseñando con referencia a eso. Ahora no lo voy a decir más, pero hasta ahí llegamos, porque se atraviesa lo que es el número 12 y el 12, lamentablemente, tengo que tocarlo, porque en el número 12 hay una evidencia enorme. Por ejemplo, para que tú tengas una idea,
hay 12 signos del zodiaco. Cada zodiaco tiene 3 constelaciones. Entonces, si decimos 12 por 3, ¿cuántos son? 36. 36 constelaciones alrededor del planeta Tierra. 36 constelaciones y le agregan los signos del zodiaco. 12 son el equivalente. 36 más 12 son 48. 48 es un número de múltiplos. 12 por 4, 12 elevado al nivel 4 o multiplicado por 4. No solo eso. Eso es lo que llamamos un año calendario. Un año calendario que es lo que la Tierra recorre alrededor de nuestra galaxia, pero también es lo que las constelaciones van recorriendo alrededor de la Tierra, que son reales. Esto no ocurre, no es de la astrología, no es de los ocultistas, no es de los satanistas, esto es real. El Señor lo diseñó así en el planeta Tierra y le voy a enseñar a usted por qué lo diseñó. El 12 gobernando el sistema de nuestra galaxia. No solo eso, el círculo de la Tierra, como nosotros lo conocemos, cuántos grados existe, la matemática es muy interesante. La Tierra está diseñada, como lo dice Isaías capítulo 40, versículo 21, 22 también, que el Señor está sentado en la redondez de la Tierra es redonda, por lo tanto el círculo representa 360 grados. Es un elevado de 12 por 30, 360. ¿Por qué el 12 está ocupando los grados de la rotación de la Tierra? ¿Por qué el 12 está ocupando la rotación de todo el año del calendario de la rotación de la Tierra? ¿Por qué razón 12 meses? ¿Por qué razón 12 signos zodiacales? ¿Por qué razón 36 constelaciones? Yo le voy a explicar a usted qué dice la Biblia al respecto. Porque el 12 está establecido como el 12 que marca gobierno de Dios sobre lo que Él ha creado. Gobierno espiritual. Vamos a orar, mis amados, ¿ok? Y terminaremos. Nuestro Padre Celestial, te doy muchas gracias en esta noche, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres sabio, eres poderoso, eres glorioso. Y te doy muchas gracias, mi Padre amado, porque no solamente diseñaste tu divina armadura espiritual para el bien nuestro, pero diseñaste también muchos otros beneficios, como lo es las armas espirituales, la unción del Espíritu Santo, tu presencia del Espíritu Santo, la autoridad espiritual, el poder espiritual, los beneficios, las bendiciones espirituales que tú nos has dado, la herencia espiritual que nos has dado. Mi Padre amado, muchas gracias por todo lo que tú nos has dado, por haber expresado nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, sigue obrando en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Enséñanos a ver más allá de lo que nosotros nunca hemos visto en tu palabra, y enséñanos a comprender el mensaje de tu palabra. No nos dejes desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, mi Padre amado. Permítenos comprender estas verdades y danos la oportunidad de ponerlas en práctica, porque serán seguridad y beneficio para nosotros y derrota para las huestes satánicas y diabólicas. En tus manos quedamos. Cúbrenos con tu armadura espiritual, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, tu pueblo Israel. Cúbrenos, Padre, a manera que Satanás no tenga ninguna oportunidad de ganar absolutamente nada contra nosotros. Te damos gracias y despídenos en paz en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas.